Hay personas en tu vida que te dejan agotado cada vez que te alejas de ellas. No sabes bien explicar por qué. Solo sabes que después de estar con ellas, algo en ti pesa más. Algo en ti tiene menos luz. Y sin embargo, sigues ahí. Sigues dando. Sigues respondiendo. Sigues cargando una relación que solo tú pareces estar sosteniendo. Y si te dijera que eso que sientes no es debilidad, ni ingratitud, ni falta de amor, que tiene un nombre filosófico que los pensadores más grandes de la historia estudiaron con una precisión que ninguna psicología moderna ha superado, que existe una enseñanza antigua, forjada en el exilio, en la guerra, en la celda de un esclavo libre, que puede explicarte exactamente por qué sigues entregando energía a quien no la cuida, por qué te cuesta tanto soltar lo que ya no te sostiene, y cómo construir desde hoy una forma de relacionarte con los demás que no te destruya por dentro. Que lo que vas a descubrir en este video no es cómo alejarte de las personas, es cómo volver a ti mismo. ¿Estarías dispuesto a escuchar algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad antes? Porque lo que voy a decirte hoy no viene a darte permiso de abandonar a quienes amas. Viene a recordarte que nadie puede dar lo que primero no preserva. Detente, respira y piensa en una sola persona. No tienes que decir su nombre en voz alta. Solo nómbrala en tu mente. Esa persona que cuando te llama ya sientes el peso antes de contestar. Esa persona con quien siempre terminas disculpándote aunque no hayas hecho nada. Esa persona que toma tu tiempo, tu atención, tu paciencia, tu energía y que rara vez, si alguna vez, te pregunta cómo estás tú. Esa persona existe en la vida de casi todos, y el daño que produce no es el daño de un golpe único y visible. Es el daño lento, silencioso, acumulativo de una filtración constante que va vaciando el depósito sin que notes cuándo empezó. Los estoicos tenían una comprensión del ser humano que la cultura moderna está redescubriendo a tropiezos. Que la energía interior no es infinita, que la atención es un recurso sagrado y que la persona que no aprende a administrar su mundo relacional desde la razón y la virtud terminará siendo consumida por él, no con maldad, a veces con el mejor amor del mundo, pero consumida igualmente. Antes de comenzar, necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios ahora mismo estas palabras. Mi energía tiene valor. No como declaración de guerra contra nadie, como reconocimiento filosófico de algo que quizás llevas demasiado tiempo ignorando. Los estoicos entendían que el primer acto de sabiduría es conocer el valor de lo que uno posee, y la energía que tienes, la atención que puedes dar, el tiempo que no regresa, son los recursos más valiosos de tu existencia. Cuando lo escribes, cuando lo formulas con palabras, comienzas a tratarlo como lo que es. Y si ya escribiste esas palabras, dale me gusta a este video, porque al hacerlo, te conviertes en alguien que ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que en este momento están agotadas y no saben por qué. Que están dando y dando desde un lugar que ya está vacío, sin entender que eso no es virtud. Es autodestrucción disfrazada de generosidad. La virtud estoica no se ejerce desde el agotamiento, se ejerce desde la plenitud, y ayudar a que esta enseñanza llegue a quien la necesita es exactamente eso, virtud en acción. Y si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, no después, ahora. Porque lo que aprenderás hoy es solo una parte de un entrenamiento que requiere continuidad para convertirse en transformación real. Suscribirte es el acto concreto de decirle a tu mente que este trabajo no termina con este video. Es comprometerte con tu propio crecimiento de una manera verificable, práctica, sostenida. Los estoicos sabían que los valores sin hábitos son solo intenciones. La suscripción es el hábito. Si ya estás suscrito, sabes exactamente lo que significa ese acto.
Lo has demostrado con la constancia de quien entiende que el crecimiento no es un evento, sino un proceso. Vamos, Marco Aurelio gobernó el imperio romano más poderoso que el mundo había conocido. Tenía bajo su mando a millones de personas. Tenía acceso ilimitado a riquezas, a poder, a adulación, y sin embargo dedicó algunos de los pasajes más importantes de sus meditaciones a una pregunta que la mayoría de los emperadores nunca se habrían hecho. ¿Con quién paso mi tiempo y qué hace ese tiempo en mí? Esto no es una pregunta menor. Es quizás la pregunta más práctica que un ser humano puede hacerse sobre su vida cotidiana. Porque el entorno relacional no es un telón de fondo neutro. Es un campo de fuerzas que moldea, que eleva, que degrada, que inspira o que consume. Y la persona que no lo examina con honestidad está siendo moldeada sin saberlo, sin elegirlo, sin consentirlo. Séneca lo escribió con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad. Dime con quién andas, y te diré en quién te estás convirtiendo. No como advertencia moral vacía, como observación empírica sobre el funcionamiento de la mente humana. Los seres humanos son criaturas de resonancia. Absorbemos los estados emocionales de quienes nos rodean. Adoptamos sus marcos de referencia. Adaptamos inconscientemente nuestro lenguaje, nuestras expectativas, nuestros límites, a los de las personas con las que pasamos más tiempo. Esto ocurre siempre. No tiene pausa. No tiene descanso. Y si las personas con las que pasas más tiempo operan desde la queja, desde la dependencia emocional, desde la manipulación consciente o inconsciente, desde la incapacidad de hacerse responsables de su propia vida, esa energía te afecta, te filtra, te va cambiando de maneras que no siempre puedes ver hasta que ya es demasiado tarde. Pero aquí es donde el estoicismo introduce una matiz que la mayoría de los discursos sobre relaciones tóxicas omiten completamente. La responsabilidad no es solo del otro. La persona que sigue entregando energía a quien no la cuida no es solo una víctima. Es también alguien que ha tomado, consciente o inconscientemente, la decisión de continuar. Y esa decisión tiene causas, tiene raíces. Tiene una lógica interna que merece ser examinada con honestidad y sin juicio, pero con toda la precisión de una mente filosófica. Porque solo cuando entiendes por qué sigues dando a quien no cuida lo que le das, puedes tomar una decisión real sobre si continuar o cambiar. Las razones son variadas. A veces es miedo al conflicto. El conflicto duele. La incomodidad de poner un límite, de decir que no, de decepcionar a alguien, aunque sea por razones completamente legítimas, activa en muchas personas un nivel de ansiedad que resulta más insoportable que el agotamiento de seguir cediendo. Así que ceden, y ceden, y ceden, hasta que un día no queda nada que ceder. A veces es la ilusión del cambio. La creencia, muchas veces alimentada por momentos esporádicos de reciprocidad genuina, de que esta persona podría ser diferente si uno le da un poco más de tiempo, de paciencia, de comprensión. Y esos momentos esporádicos son el combustible más peligroso de todos, porque son reales, no son inventados, pero son insuficientes, y confundir lo esporádico con lo estructural es uno de los errores emocionales más costosos que comete el ser humano cuando se trata de sus vínculos. A veces es la identidad construida alrededor del rol de cuidador. Hay personas que durante tanto tiempo han definido su valor a través de lo que dan a los demás. Que soltar ese rol, reducirlo, redefinirlo, se siente como perder una parte de sí mismos. Como si dejar de cuidar en exceso fuera dejar de ser quienes son, y desde ese lugar cada nueva entrega de energía a quien no la cuida no es solo un acto relacional, es un acto de autoafirmación, una manera de confirmar que uno existe, que uno importa, que uno tiene un lugar. Los estoicos habrían llamado a todo esto formas de servidumbre voluntaria.
no con crueldad, con precisión diagnóstica, porque el estoico que examinaba su vida no lo hacía para castigarse, sino para liberarse, y el primer paso de esa liberación era siempre el mismo: ver las cosas tal como son, no tal como uno quisiera que fueran. Epicteto decía que hay dos tipos de dolor en la vida humana: el dolor que viene de afuera y el dolor que uno se fabrica a sí mismo con sus propios juicios. El primero es inevitable, es parte de existir. El segundo es opcional, y la mayor parte del sufrimiento que produce el agotamiento relacional pertenece al segundo tipo. No porque las personas que nos agotan no sean reales, sino porque la forma en que interpretamos la obligación de continuar, la forma en que nos contamos a nosotros mismos la historia de que no podemos hacer nada diferente, eso sí depende de nosotros. Y eso sí puede cambiarse. Hay una frase que circula en la cultura popular que suena liberadora, pero que en realidad es filosóficamente incompleta. Las personas tóxicas entran en tu vida, hay que sacarlas. El problema con esta narrativa es que coloca toda la agencia en el otro. Lo convierte en el problema y a ti en la víctima pasiva. Y eso puede sentirse cómodo porque exime de responsabilidad. Pero también paraliza. Porque si el problema está completamente en el otro, la solución también depende del otro. Y el otro, por definición, es algo que no controlas. El estoicismo invierte esa narrativa con una elegancia que al principio puede molestar porque implica responsabilidad personal. La pregunta no es: ¿cómo me deshago de las personas que me drenan? La pregunta es: ¿qué estoy haciendo yo que permite que esta dinámica continúe? ¿Qué juicio estoy aplicando a esta situación que me hace sentir que no tengo opciones? ¿Qué miedo está gobernando mis decisiones relacionales sin que yo lo haya sometido a examen? Esto no es culpabilizar a quien está agotado. Es devolver el poder a quien lo ha cedido sin darse cuenta. Porque si el problema está en ti, en tus juicios, en tus miedos, en tus decisiones, entonces la solución también está en ti. Y eso, lejos de ser una carga, es la forma más completa de libertad que existe. Marco Aurelio escribió algo que regresa a mi mente cada vez que pienso en las dinámicas relacionales que nos agotan. Si alguien puede demostrarte que piensas o actúas de manera errónea, alégrate de ello y cambia. Pero si nadie puede demostrártelo, ¿qué ganas con seguir perturbado? Nada. La perturbación que sientes en una relación que te agota es información. Es la señal de que algo en esa dinámica no está alineado con lo que eres o con lo que valoras. Pero la información solo es útil cuando actúas con ella, cuando la examinas, cuando la conviertes en una decisión consciente. Ahora quiero hablarte de algo que los estoicos entendían con una profundidad que pocas filosofías han igualado: la diferencia entre el amor verdadero y la dependencia disfrazada de amor. El amor verdadero en la tradición estoica no se mide por cuánto se da, se mide por la calidad de lo que se da y por la integridad con que se da. Un amor que se ejerce desde el agotamiento, desde el miedo, desde la culpa, desde la obligación no elegida, no es amor en su forma más plena. Es un vínculo que puede tener amor en su origen, pero que ha degenerado en algo diferente, en algo que ya no eleva a ninguno de los dos. Séneca le escribía a Lucilio con una honestidad sobre las relaciones que pocos filósofos de su época se atrevían a formular tan directamente. No elijas amigos a la ligera. Pero una vez que elijas, confía completamente. No hay nada más desgastante que vivir con la guardia permanentemente levantada dentro de un vínculo que se supone debería ser un lugar de descanso. Y esto señala algo fundamental. Las relaciones sanas no deberían requerir que te defiendes permanentemente. No deberían costarte más energía de la que te devuelven.
No deberían dejarte con la sensación sistemática de que estás caminando sobre cáscaras de huevo, de que tienes que medir cada palabra, de que cualquier cosa que digas puede convertirse en el detonador de un conflicto que tendrás que resolver solo aunque no lo hayas iniciado. Cuando una relación tiene esas características de manera consistente, no de manera excepcional, sino como patrón, la pregunta filosófica que merece hacerse no es si esta persona es mala o buena. La pregunta es, ¿qué hace esta dinámica en mi capacidad de ser quien quiero ser? Epicteto tenía una metáfora que usaba con sus alumnos que me parece perfecta para esto. Decía que la mente es como un banquete, y en un banquete, cada plato que llega a la mesa puede ser aceptado o rechazado según tu propio criterio, según lo que es bueno para ti, según lo que tu cuerpo y tu salud necesitan en ese momento. No se trata de ser grosero con quien sirvió el plato. Se trata de saber lo que necesitas y actuar en consecuencia. Aplicado a las relaciones, cada persona que entra a tu vida llega con algo. Y tú tienes el derecho, más que el derecho, la responsabilidad filosófica, de evaluar qué es lo que trae y decidir cuánto espacio le das en tu mesa. Esto no es frialdad, no es egoísmo, es el reconocimiento de que tú también eres un ser que merece cuidado. Y el cuidado que no recibes del exterior, tienes que aprender a construirlo desde el interior, a través de los límites que pones, a través de las decisiones que tomas sobre con quién y cómo inviertes lo más precioso que tienes, tu tiempo y tu atención consciente. Hay un concepto en la filosofía estoica que quiero introducirte ahora y que cambia radicalmente la forma en que uno piensa sobre los vínculos que drenan. Se llama la reserva interna, el hegemonikon, la parte rectora del alma que los estoicos consideraban el único territorio verdaderamente propio, el único que ninguna circunstancia externa y ninguna persona puede contaminar sin tu consentimiento. Cuando entiendes que existe dentro de ti algo que nadie puede tocar sin que tú lo permitas, algo que permanece íntegro incluso cuando el mundo relacional a tu alrededor está en caos, algo que no depende de que los demás te cuiden o te validen o te correspondan, cuando entiendes eso, la dinámica de las relaciones que agotan cambia fundamentalmente. Porque de repente ya no se trata de si esa persona te va a dar lo que necesitas. Se trata de si tú estás eligiendo conscientemente cómo administrar lo que tienes. La persona que ha encontrado su reserva interna no depende de la reciprocidad de los demás para sentirse completa. Puede dar desde un lugar de abundancia y no desde un lugar de carencia. Y esa diferencia es total. Porque cuando das desde la abundancia, el hecho de que el otro no cuide lo que le das no te destruye, te informa, te muestra algo sobre esa relación que merece ser considerado, pero no te vacía. No puede vaciarte porque tu fuente no estaba en el otro para empezar. La persona que da desde la carencia, desde la necesidad de ser necesitada, desde el miedo a perder el vínculo si no da suficiente, esa persona sí se vacía. Porque cada entrega es también una apuesta. Y cuando la apuesta no regresa, cuando la energía dada no genera reciprocidad, el vacío se profundiza. Y el ciclo continúa. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones sobre la necesidad de volver continuamente al centro, de hacer lo que él llamaba el retiro interior. No un retiro físico, un retiro de la atención hacia adentro, hacia ese lugar que permanece estable independientemente de lo que ocurra afuera. Y lo practicaba no solo en los momentos de crisis, sino como hábito diario. Como entrenamiento preventivo para no perder el centro cuando el mundo exterior intentara sacárselo. La práctica concreta para encontrar esa reserva interna es más simple de lo que parece, aunque requiere disciplina para sostenerla. Cada mañana, antes de entrar en contacto con el mundo relacional, antes de abrir el teléfono, antes de responder a nadie, antes de asumir el primer rol del día,
Tómate aunque sea 5 minutos en silencio y hazte una sola pregunta. ¿Qué valores quiero que guíen mis relaciones hoy? No lo que quiero recibir, no lo que espero de los demás, lo que tú quieres encarnar, la claridad que quieres tener, la firmeza que quieres mantener, el límite que quieres honrar. Ese momento de orientación interna es el que marca la diferencia entre un día en que las relaciones te gobiernan y un día en que tú gobiernas tu manera de relacionarte. Y esa diferencia, acumulada en semanas y meses, construye un tipo de libertad relacional que muy pocas personas conocen. Ahora necesito hablarte directamente sobre los límites, porque es la parte donde la filosofía estoica tiene más que decir y donde más personas tienen más confusiones arraigadas. El límite no es una muralla, no es un rechazo, no es una declaración de guerra, ni una sentencia sobre el carácter del otro. El límite es, en el lenguaje más preciso que puedo usar, un acto de claridad sobre lo que puedes y lo que no puedes sostener desde tu propia integridad. Y cuando está anclado en ese lugar, en la honestidad sobre tus propios recursos y sobre tus propios valores, tiene una dignidad que no tiene nada que ver con el egoísmo. Séneca escribía sobre la necesidad de proteger el propio tiempo con la misma seriedad con que uno protegería su dinero, su salud o su reputación. Decía que el tiempo robado no puede recuperarse, que cada hora entregada a quien no la valora es una hora que no volverá, y que vivir como si el tiempo fuera infinito, como si la energía fuera inagotable, como si uno pudiera seguir dando indefinidamente sin reponer lo que da, es una forma de irresponsabilidad hacia uno mismo que tiene consecuencias muy reales. Esto no significa cerrar el corazón. Significa abrirlo desde un lugar informado, desde un lugar que evalúa, que observa, que distingue entre el vínculo que nutre y el vínculo que consume. Entre la persona que toma tu tiempo porque genuinamente lo necesita en un momento difícil y la persona que toma tu tiempo como hábito estructural, como costumbre no cuestionada, como si tu disponibilidad fuera un derecho adquirido del que no tienen ninguna obligación de hacerse responsables. El error más común que cometen las personas cuando intentan poner límites desde un lugar no filosófico es que los ponen desde la emoción, desde la rabia acumulada, desde el hartazgo, desde la herida que ya no pueden contener, y cuando el límite viene de ese lugar, llega con una carga emocional que inevitablemente genera conflicto, que el otro percibe como agresión, que se convierte en el inicio de una pelea en lugar del inicio de una conversación honesta. El estoico pone límites desde la razón, desde la calma, desde la claridad de quien sabe exactamente lo que está diciendo y por qué lo está diciendo, no como reacción a algo que ya fue demasiado, sino como expresión de algo que siempre fue verdad y que ahora ha llegado el momento de articular. Y ese límite, cuando viene de ese lugar, tiene una solidez que el otro puede percibir aunque no le guste. Tiene la autoridad moral de alguien que ha pensado lo que dice, que sabe lo que vale y que ha elegido con plena conciencia dónde y cómo entrega su energía. La conversación donde pones un límite verdadero no necesita ser larga, no necesita argumentos elaborados, no necesita justificarse ante el otro hasta que el otro esté de acuerdo. Porque el límite no es una negociación, es una información que le das al otro sobre cómo vas a relacionarte de ahora en adelante. Puede decirle con la mayor calma posible, esto que ha estado ocurriendo en nuestra relación, no puedo seguir sosteniéndolo, no porque no me importe, sino precisamente porque me importa. Y si me importa, tengo que ser honesto sobre lo que puedo y lo que no puedo dar desde un lugar genuino. Hay una señal que quiero que aprendas a reconocer en ti mismo. Una señal que los estoicos habrían llamado la señal del juicio errado. Y es esta.
Cuando sientes resentimiento hacia alguien por no cuidar lo que le das, hay una pregunta que merece hacerse antes de culpar al otro. ¿Le comuniqué claramente lo que necesitaba? ¿Le dije de manera directa y sin ambigüedad lo que esperaba de esta relación? ¿O asumí que lo sabía, que debería saberlo, que alguien que realmente me quisiera entendería sin necesidad de que yo lo dijera? Esta pregunta incomoda, y lo sé, porque hay una parte de nosotros que quiere ser comprendida sin necesidad de explicarse, que quiere ser vista sin necesidad de señalar, que quiere recibir sin necesidad de pedir, y esa parte es completamente humana, pero también es una fuente enorme de sufrimiento relacional, porque los demás no tienen acceso a tu mundo interior, no saben lo que necesitas a menos que se lo digas. Y si no lo dices, si solo esperas y das y esperas que el otro responda a lo que nunca articulaste, el resentimiento que acumulas no es culpa del otro. Es el resultado de una comunicación que nunca ocurrió. Marco Aurelio se exigía a sí mismo una claridad en la comunicación que consideraba parte de su deber hacia los demás. Decía que hablar de manera confusa, esperar que los otros adivinen, actuar con vaguedad en los vínculos importantes, era en sí mismo una forma de injusticia, porque le quitaba al otro la posibilidad de responder de manera adecuada, le daba al otro una responsabilidad sin información, y eso no es justo aunque lo hagamos con las mejores intenciones del mundo. Así que, antes de concluir que alguien no cuida lo que le das, hazte esta pregunta con honestidad total. ¿Lo sabe? ¿Se lo dijiste con claridad suficiente? ¿Le diste la oportunidad real de responder a lo que genuinamente necesitas? Porque a veces la persona que drena tu energía no está siendo indiferente. Está respondiendo a señales confusas, está operando con información incompleta, está haciendo lo mejor que puede dentro de un marco que tú nunca le explicaste claramente. Esto no aplica a todos los casos. Hay personas que saben perfectamente lo que hacen, que han recibido la información clara y siguen eligiendo no cambiar. Con esas personas, la ecuación es diferente. Con esas personas, la claridad filosófica que se necesita es otra. Si alguien conoce lo que te afecta, si te lo has comunicado con honestidad, y sigue eligiendo no considerar eso, esa elección también es información. Es quizás la información más importante que puedes tener sobre esa relación. Y lo que hagas con esa información es lo que define si vives desde la razón o desde la esperanza sin fundamento. Quiero hablarte ahora sobre lo que ocurre cuando finalmente decides redirigir tu energía. Cuando decides, no desde el rencor, sino desde la claridad, que ciertas relaciones van a recibir menos de lo que recibían antes. Porque nadie te habla de esto. Todo el mundo habla de poner límites y de alejarse de relaciones tóxicas como si fuera un proceso limpio, claro, sin consecuencias internas. Y no lo es. Cuando reduces la energía que destinas a alguien que no la cuida, lo primero que suele ocurrir no es alivio, es culpa. Una culpa que viene rápido y que viene con argumentos que parecen razonables. Quizás estás siendo egoísta, quizás estás exagerando lo que te pasa, quizás esa persona te necesita y tú la estás abandonando. Quizás si fueras más generoso, todo mejoraría. Esa voz existe, es parte del proceso. Y necesitas saber que su presencia no significa que estés tomando la decisión equivocada. Significa que estás cambiando un patrón que lleva mucho tiempo instalado. Y el cambio de patrones siempre produce resistencia antes de producir alivio. Los estoicos llamaban a esta resistencia interna la prueba del juicio. Era el momento en que podías saber si tu decisión estaba basada en la razón o simplemente en la emoción del momento. La decisión basada en la razón soporta el examen. Puede ser revisada, cuestionada, mirada desde distintos ángulos y sigue siendo sólida. La decisión basada solo en la emoción se deshace cuando la emoción cambia.
Así que cuando sientas esa culpa, ese tirón hacia atrás, esa voz que te dice que estás siendo injusto, no la ignores. Examínala. Pregúntate, ¿este pensamiento está basado en algo verdadero o es el automatismo de un patrón que ha operado durante años sin ser cuestionado? La mayoría de las veces descubrirás que es lo segundo, que la culpa no viene de algo que realmente hiciste mal, viene del miedo al conflicto, al rechazo, al juicio del otro, a la soledad que a veces acompaña el momento de redirigir la energía hacia uno mismo. Epicteto decía que la incomodidad de actuar bien no es razón para no actuar bien, que la virtud a veces duele, que hacer lo correcto para uno mismo y para la relación a largo plazo puede sentirse mal a corto plazo, y que confundir el malestar inmediato con la señal de que se está equivocando es uno de los errores más frecuentes y más costosos que comete la mente humana. El proceso de redirigir tu energía no ocurre de manera lineal. Habrá días en que te sientas más libre. Habrá días en que el tirón hacia atrás sea poderoso. Habrá momentos en que la persona que drena tu energía haga exactamente lo que siempre hizo para capturarla de nuevo. Un momento de vulnerabilidad, un gesto de necesidad genuina, una demostración de la versión de sí misma que siempre quisiste que fuera permanente. Y en esos momentos necesitarás algo que solo el trabajo filosófico previo puede darte: la capacidad de ver con claridad aunque estés conmovido, de sentir sin ceder el timón al sentimiento, de amar sin regresar al patrón que te vaciaba. Ahora quiero introducirte en algo que va más allá de las relaciones individuales y que es quizás la enseñanza más transformadora de este video. El problema no es solo la persona que no cuida tu energía. El problema más profundo, el que el estoicismo señala con una lucidez que puede doler, es el tipo de relación que tienes contigo mismo. Porque la persona que aprende a cuidar su propia energía, que aprende a valorar su tiempo, que aprende a relacionarse con los demás desde un lugar de criterio informado y no de miedo o de necesidad, esa persona ha hecho algo antes de cambiar ninguna relación externa. Ha cambiado la relación que tiene consigo misma. Ha decidido que lo que siente, lo que necesita, lo que valora, merece consideración. No como narcisismo, como condición básica de cualquier vínculo saludable. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones algo que parece paradójico hasta que lo entiendes en su profundidad. Para servir bien a los demás, primero hay que administrar bien lo propio, no el cuerpo solo, no las finanzas solo, el estado interior, la claridad mental, la ecuanimidad emocional, la energía que uno trae a cada encuentro. Porque la persona que llega a sus relaciones desde el agotamiento, desde la ansiedad, desde la culpa no resuelta, no tiene mucho que ofrecer aunque crea que está dando todo. Lo que ofrece es la sobra de algo que ya se fue vaciando. El cuidado de la propia energía no es un lujo filosófico, es una condición de posibilidad para amar bien, para ser un amigo real, para ser un padre o una madre presente, para ser un compañero genuino. La persona que no cuida su energía tarde o temprano se convierte en alguien que necesita que los demás cuiden la suya. Y ese desplazamiento de la responsabilidad, aunque no sea consciente, es el origen de muchas de las dinámicas de agotamiento relacional que estamos describiendo. La práctica que propone el estoicismo no es el aislamiento, no es construir muros, no es volverse fría o calculadora en los afectos. Es exactamente lo contrario. Cultivar una riqueza interior tan genuina, tan sólida, tan independiente de la validación externa, que cuando uno se relaciona con los demás, lo hace desde la abundancia, desde el quiero estar aquí y no desde el necesito que estés aquí, desde el elijo darte esto y no desde el tengo miedo de lo que ocurra si no te lo doy. Esa diferencia, aunque sutil en las palabras, es total en la experiencia.
Y la persona que vive sus relaciones desde el primero de esos lugares es la misma que no se agota, que no acumula resentimiento, que puede dar sin perder y recibir sin deuda, porque está dando desde un lugar que no se puede vaciar, desde ese centro del que hablaba Marco Aurelio, desde esa reserva interna que ninguna relación puede consumir si tú no lo consientes. Quiero darte ahora 3 señales concretas, 3 indicadores filosóficos que te ayudan a identificar cuando una relación está tomando más de lo que aporta, no como diagnóstico definitivo, como información para tu propio examen. La primera señal es el agotamiento post-encuentro sistemático, no el agotamiento ocasional que viene de haber acompañado a alguien en un momento genuinamente difícil. El agotamiento que se repite de manera consistente después de cada interacción con una persona específica, cuando salir de una conversación te deja con menos energía de la que tenías antes de entrar, cuando ese patrón se repite suficientes veces como para no ser coincidencia, eso es información, no culpa. Información. La segunda señal es la asimetría sostenida. Cuando en una relación hay una persona que consistentemente da más de lo que recibe, que inicia más de lo que le inician, que recuerda más de lo que le recuerdan, que cede más de lo que se le cede. La asimetría perfecta no existe en ningún vínculo sano, y tampoco es necesaria. Pero cuando es tan marcada y tan persistente que una de las dos personas siente que está en una relación consigo misma, eso también es información que merece ser examinada. La tercera señal es la modificación de uno mismo para mantener la paz. Cuando sistemáticamente reduces lo que piensas, lo que sientes, lo que necesitas para no generar conflicto. Cuando te descubres midiendo cada palabra antes de hablar. Cuando evitas temas enteros porque sabes que detonarán una reacción que terminarás manejando solo aunque no haya sido el origen. Cuando te haces más pequeño para que el otro quepa con más comodidad en el espacio compartido. Esa contracción sistemática de uno mismo no es amor, es un síntoma y merece ser mirado con honestidad. Epicteto decía que la señal de que algo ha invadido tu hegemonicón, tu centro rector, es que ya no puedes pensar con claridad cuando ese algo está presente, que pierdes el acceso a tu propio criterio, que actúas desde el reflejo y no desde la elección. Si hay una relación en tu vida que te produce eso, que en su presencia ya no puedes ser completamente tú mismo, esa relación merece un examen filosófico serio. No necesariamente un fin, pero sí un examen. Y ahora la parte más importante de todo lo que te he dicho hoy, la que más personas evitan porque es la más incómoda. Después de todo este examen, después de identificar los patrones, después de reconocer la asimetría y el agotamiento y la contracción de uno mismo, viene la pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Qué hago ahora con esto? El estoicismo no da una respuesta única, porque la respuesta correcta depende de variables que nadie más que tú puede evaluar, de la historia del vínculo, de si hay amor genuino debajo del patrón que agota, de si la otra persona tiene capacidad y disposición para cambiar si recibe la información correcta, de si el daño que la relación ha producido es recuperable o si ya superó el umbral de lo sostenible. Lo que sí da el estoicismo es una metodología. Y es esta: actúa desde la razón y no desde el miedo. Actúa desde la claridad y no desde el rencor. Actúa desde lo que es justo para ambas partes y no solo desde lo que alivia el dolor inmediato. Y actúa, en cualquier caso, con la honestidad que te mereces a ti mismo y la que merece el otro. A veces la respuesta correcta es una conversación directa donde compartes lo que observas sin acusar, donde dices lo que necesitas sin ultimátum, donde das a la relación la oportunidad de transformarse con información completa. A veces la respuesta correcta
es reducir el espacio que esa relación ocupa en tu vida sin hacer de eso un drama ni un anuncio. A veces, en los casos donde el patrón es demasiado dañino y demasiado persistente, la respuesta correcta es el alejamiento, no como castigo, como protección de lo más valioso que tienes. Marco Aurelio decía que la acción correcta es la que puedes sostener con tranquilidad ante tu propia conciencia, no ante la conciencia del mundo, no ante el juicio de los demás, ante la tuya propia. En el silencio de la noche, cuando todo el ruido externo se apaga, puedes mirar lo que hiciste con tus relaciones y decir con honestidad que actuaste con integridad, que fuiste justo contigo mismo y con el otro, que actuaste desde lo que eres y no desde lo que el miedo te dictó. Esa es la brújula, no la comodidad, no la aprobación, no la ausencia de conflicto, la integridad de la propia conciencia cuando nadie más está mirando. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo que es completamente verdad. Lo que acabas de hacer, sentarte con este material, confrontarte con estas preguntas, examinar con honestidad relaciones que quizás llevan años operando desde el automatismo, eso no es algo que hace la mayoría de las personas. La mayoría evita exactamente este tipo de examen porque duele, porque implica responsabilidad, porque obliga a tomar decisiones que son incómodas, aunque sean correctas. Tú lo hiciste. Y eso dice algo fundamental sobre el tipo de persona que eres o que estás eligiendo ser. Formas parte de un grupo pequeño, no de los que hablan de crecer, de los que realmente trabajan su crecimiento, los que no se quedan en el diagnóstico, sino que están dispuestos a examinar sus propias dinámicas, sus propios miedos, sus propias decisiones, con la misma exigencia con que examinarían cualquier otra cosa importante en su vida. Los estoicos llamaban a eso el compromiso con la virtud, no como ideal abstracto, como práctica diaria, como elección repetida en los momentos pequeños y en los grandes. Ahora quiero pedirte algo especial. Escribe tu nombre en los comentarios, solo tu nombre, o una inicial, algo que te represente, porque quiero incluirte en mi reflexión diaria. Cada mañana, cuando me siento a preparar estas enseñanzas, pienso en las personas que están haciendo este trabajo en silencio, que están examinando su vida sin aplausos, sin reconocimiento externo, simplemente porque saben que es lo que necesitan hacer. Cuando sé que hay un nombre real detrás de cada escucha, la intención con la que preparo estas palabras cambia. Tu nombre en los comentarios me dice que estás aquí, y eso importa. Si hay alguien en tu vida que está agotado en este momento, que está dando sin recibir, que está sosteniendo relaciones que lo están vaciando y que no sabe cómo nombrarlo ni cómo cambiarlo, comparte este video con esa persona. No porque vayas a resolverle la vida, sino porque a veces lo único que alguien necesita para empezar a cambiar algo es tener el lenguaje para nombrarlo. Y eso es lo que este video puede darle. Compartirlo es, en el lenguaje más preciso del estoicismo, un acto de servicio a la comunidad. Y Séneca lo decía sin rodeos. El bien que haces hacia afuera te transforma por dentro. Y si todavía no estás suscrito, este es tu momento, no el de mañana. Porque el trabajo que comenzaste hoy necesita continuidad para convertirse en transformación real. Suscribirte es crear el hábito de volver, de continuar, de no quedarse a mitad del camino cuando la cosa se pone difícil. Si ya estás suscrito, lo que acabas de leer confirma lo que ya sabías de ti. Eres alguien que sostiene sus compromisos. Y en un mundo lleno de personas que comienzan todo y terminan poco, eso es una forma de fortaleza real. Ahora cierra los ojos si puedes. Respira. Piensa en una relación en tu vida que te cuesta más de lo que te devuelve. No la juzgues. No juzgues al otro. Solo obsérvala con los ojos del filósofo, con la frialdad compasiva de alguien que quiere ver las cosas tal como son.
Pregúntate, ¿qué he estado dando en esta relación que no estaba eligiendo dar conscientemente? Y luego, ¿qué diría mi versión más íntegra, más sabia, más libre del miedo sobre lo que debería ocurrir aquí? No tienes que tener la respuesta ahora mismo, pero sí tienes que permitirte hacer la pregunta, porque las preguntas que nos negamos a hacernos son las que más poder tienen sobre nosotros. Séneca escribió en una de sus cartas algo que llevas contigo cuando termines este video. Recupérate para ti mismo. Aprovecha cuanto puedas el tiempo que hasta ahora se te ha quitado o hurtado. Persuádete de que esto es así, como te escribo. Ciertos momentos se nos arrebatan, otros nos los roban, otros se nos escurren. Tu energía es tiempo. Tu tiempo es vida. Y la vida que no elegiste conscientemente es la vida que se fue sin que la vivieras. Recupérala. Nos vemos en el próximo video.